Tenemos una audiencia muy importante que me da muchísimo gusto saludar. Tenemos sobre todo a un grupo muy grande de supervisores, cerca de 15,000 supervisores. También tenemos a cerca de 17,000 directores, más de 52,000 docentes. Tenemos jefes de zona escolar, jefes de sector, encargados de supervisión y otro tipo de personal, asesor técnico pedagógico. Hay casi 5,000. Bienvenidas y bienvenidos a todos a esta reunión. Quiero darles la más cordial bienvenida a todos los participantes a este webinar, que esperamos que sea una experiencia muy fructífera y que además pues queremos utilizar como un mecanismo de relación directa con todas y todos ustedes. Recuerden que desde que hicimos los foros para la educación allá por los meses de septiembre y octubre de 2018, nos hemos mantenido siempre en contacto y esta es una herramienta adicional para lograrlo. Además de ser un ejercicio novedoso, pues espero que todas y todos ustedes estén bien, que estén bien sus familiares, que estén bien sus amistades en estos tiempos tan difíciles que nos tocó no solo vivir, sino enfrentar, porque en el sector educativo tenemos una enorme responsabilidad. Además de mi intervención, para la cual contaré con el apoyo del subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio Mújica, y de Francisco Cartas Cabrera, titular de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Tendremos también la participación, y me da mucho gusto y le agradezco, al del doctor Javier García Diego, gran amigo, admirado historiador, que ha tenido la gentileza hoy de hablarnos de José Vasconcelos al finalizar la exposición de las autoridades educativas. Sí quisiera comentar, para quien no lo conozcan, que el doctor García Diego es un historiador eminente, es expresidente del Colegio de México, donde obtuvo su doctorado en historia y es miembro del Colegio Nacional. Siempre Javier se ha preocupado y sobre todo ocupado mucho en tareas vinculadas a la educación y a la historia del sistema educativo nacional, y es para mí un enorme gusto que nos acompañe esta mañana. Muchas gracias por participar en este webinar, estimado Javier. Tus puntos de vista siempre enriquecen nuestra labor educativa. Entre nuestras participaciones, también vamos a presentar dos videos de unas de las 100 orquestas que ya tenemos de la nueva escuela mexicana. Como ustedes saben, son conjuntos de niñas y niños que aprenden con nosotros a tocar música, porque la música, cuando menos para mí, es la herramienta más poderosa para lograr un tejido social sano. Para que empecemos a calentar, doy paso a este primer video, corre video, muchas gracias y nos vemos en unos minutitos para iniciar la plática.
Antes de pasar a temas muy concretos que hemos recibido, porque hemos recibido cerca de 20,000 preguntas, las hemos agrupado por temas, pero antes de pasar a lo concreto, yo quisiera hablar con ustedes sobre el por qué introdujimos en el texto constitucional que ustedes, maestras, maestros, son agentes de cambio, de transformación. Desde su inicio, México nació como un país construido por lo que podríamos llamar tres grandes grupos. Casi los podríamos llamar naciones, tres grandes naciones. Nacieron tres Méxicos dentro de un solo país. La diferencia entre país y nación es que el primero es un territorio con una delimitación geográfica reconocida internacionalmente, con una población establecida dentro de sus fronteras y con un gobierno que ejerce las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales de manera soberana frente al resto del mundo. Dentro de un país, sin embargo, pueden vivir y convivir diferentes grupos con formas de pensar, características étnicas, religiones, culturas, modos de producción y educación distintas. Mientras más libertad, inclusión, respeto y democracia, hay más armonía y paz social. Como en los seres vivos, un país sano es aquel que tiene una convivencia solidaria, un tejido social sano. Un error histórico que reproducen personas, familias, comunidades y gobiernos es pensar que la armonía social solo se logra cuando hay homogeneidad. Esto es, cuando todos son y piensan de igual forma. Una misma ideología, una misma cultura, una misma religión, un mismo lenguaje, una misma raza, unos mismos valores. Esto lleva a excluir e incluso a violentar a las minorías, a los otros, a los diferentes. Y lejos de lograr una cultura de paz, se siembra una cultura de confrontación, una convivencia malsana. En cambio, un país que vive sin violencia social es aquel que sabe reconocer y respetar el derecho de todos. Mayorías, pero fundamentalmente minorías. La cultura dominante, pero también las diferentes culturas y formas de ver la vida y transitar por ella. Y aquí llegamos a la diferencia entre país y nación, porque precisamente una nación es una población que comparte una cultura, una religión, una cosmovisión, usos y costumbres, una historia común, una lengua. México es un magnífico ejemplo de un país con diferentes naciones. Un país que tiene un gobierno con una organización regulada por una constitución, un territorio de casi 2 millones de kilómetros cuadrados y una población de casi 130 millones de habitantes. Pero dentro de este país conviven, o mejor dicho, cohabitamos lo que podríamos llamar diferentes naciones. Como ejemplo, tenemos a los lacandones, que poco tienen que ver con alguien que vive en el norte, en la ciudad, por ejemplo, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Uno vive en la selva tropical húmeda, rodeado de la mayor diversidad biológica del planeta. Y el otro vive en el desierto, rodeado de dunas de arena y piedra. Uno habla lacandón y el otro habla español.
La segunda lengua del lacandón es el español y la segunda lengua del norteño es el inglés. Uno convive con la naturaleza, la respeta y produce sin dañarla. El otro piensa que la naturaleza está al servicio del ser humano para ser explotada. Uno piensa en pesos y el otro piensa en dólares. Ambos son mexicanos y se sienten orgullosos de serlo. Ambos son guadalupanos y la veneran. Ambos no se conocen. Si simplificamos para entender mejor la complejidad de la multiculturalidad y la plurietnicidad de México, con el objeto de análisis, nos daremos cuenta que desde su origen, México nació siendo varios Méxicos, que se pueden agrupar en tres grandes Méxicos. Un México mestizo, un México indígena, un México criollo, Estos tres grandes Méxicos parecen tres naciones distintas, pero lo grave es que después de 199 años no se conocen. Apenas se ha iniciado el proceso gracias al avance en las comunicaciones, pero sobre todo a la política de inclusión actual para presentar entre sí a estos tres Méxicos. Unirnos no es una tarea difícil, me consta. Basta con presentarnos para que nos queramos. Cuando una mujer que vive en Los Cabos, Baja California Sur, al lado del mar, conoce a una mujer tarahumara, rarámuri, que habita en la sierra, ambas quedan fascinadas por las diferencias y quisieran llevarse algo de la otra a su casa, como una joya cultural. Ya llámese un vestido, una artesanía, una foto, una sonrisa. Por ser tres culturas originalmente diferenciadas, estos tres Méxicos han desarrollado procesos de crecimiento distintos, encontrados, tensos y a veces violentos a lo largo de la historia. El resultado es que el México indígena ha vivido relegado, discriminado, explotado. Es el México marginado. El México mestizo ha luchado incansablemente por salir adelante. Constituye la mayoría de la población mexicana. Es el México tradicional. El México criollo ha crecido económicamente a lo largo de la historia, tiene una relación sólida con el resto del mundo y representa a una parte muy importante del México moderno. El destino de estos tres Méxicos es fascinante. Tenemos el potencial y las condiciones para pasar de ser una especie de adolescentes como país a un país maduro, en donde todos nos aceptemos, nos conozcamos, nos admiremos unos a otros por nuestras culturas, nuestros valores y formas de ver la realidad. En una cultura inclusiva, en una cultura de paz. Aprendamos de los demás y nos desarrollaremos juntos con equidad. Aquí las maestras y los maestros tenemos un rol central. No hacerlo es seguir reproduciendo vicios históricos de enfrentamiento pendular, diferenciación y cerrazón. Poco a poco, con avances y tropiezos, el mundo entero y México, descubrimos que lo que antes se consideraba una desventaja, hoy es nuestra mayor riqueza. La diferencia, la diversidad, lo heterogéneo. Por ello,
El primer discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, hace 2 años, cuando ganó la presidencia, que para mí es uno de sus mejores discursos, dijo, es momento de reconciliación. Así, la mayoría de los países del mundo han venido creciendo con la inclusión de múltiples grupos étnicos y culturales. Hace décadas, las calles principales de cualquier país europeo eran transitadas por personas con rasgos anglos o sajones o arios, conforme fuera su población. Hoy en sus calles, lo que parece es una convención de las Naciones Unidas, ya que las personas tienen multiplicidad de rasgos, tamices y culturas. El éxito de cada país es armonizar las diferencias y para eso, sin duda, en México estamos las maestras y los maestros, para enseñar a convivir y aprender a convivir. Crecer con los diferentes saberes de cada grupo humano es el mayor aprendizaje que podemos heredar. Eso es desarrollo. Eso es paz. Y el reto de cada país y de México es superar a los extremistas, los que viven en y para los extremos, porque a ellos les molesta la integración, les inquieta que se conozcan entre sí los diferentes y que se entiendan. A los extremistas les preocupa que la multiplicidad pueda caminar juntos, hombro con hombro. Detestan el centro, el cauce común. En México, cada vez debemos caminar más unidos, cada vez admirarnos más y respetarnos entre todos. Ese es uno de los aprendizajes de la pandemia. Unidos somos más, unidos somos mejores y todos estamos interrelacionados. Solo recordemos que una persona en el mundo, un chino que se enfermó, causó todo lo que estamos viviendo en la economía mundial, en la salud mundial, en la política mundial, en el medio ambiente. Todos estamos interrelacionados. Y por mencionar algunos aspectos que avalen lo anterior, quiero señalar que cada vez más para los mexicanos esta interrelación es más evidente. Quiero poner un ejemplo. Antes, para la población indígena, el inglés quizás le significaba el idioma de lo que se puede llamar históricamente un país que sometía al resto de América. Se decía que era el idioma imperialista, pero hoy significa una herramienta de comunicación con el mundo entero, ni siquiera con un solo país. Esa idea ha cambiado de una manera radical. Recuerdo a un indígena de Motocintla, Chiapas, reclamando la política de cambio, de tipo de cambio, porque eso no le permitía planear con certeza el cultivo de su café de exportación. O a una persona, un lacandón, Pablo Chanquín, solicitando que le creáramos una página de internet para promover en Europa su desarrollo ecoturístico. Asimismo, hace 2 décadas, en el México moderno, se adornaban las casas con artículos extranjeros. Hoy todo el país decora sus espacios con artesanía, barro, fibras, pinturas de autores populares, tejidos nacionales. ¿Y qué decir de la bebida? Antes reinaba el consumo de bebidas como el whisky y ahora
sin duda, es más el mezcal y el tequila, por poner otro ejemplo. México es un país que sabe apreciar lo que tiene. En el pasado, la discriminación hacia el indígena provocó incluso que ellos cambiaran sus propios nombres y apellidos originales, que ocultaran y olvidaran su idioma natal. Hoy, con orgullo y seguridad, las personas y comunidades indígenas se expresan en su propio idioma originario, recuperan sus nombres y promueven su cultura con la admiración y el respeto de la mayoría de todos los mexicanos. Los tiempos nos hablan de que hay que unirnos, que hay que convivir, desarrollarnos juntos, incluirnos, porque abrazarnos es el destino de los tres Méxicos para ser un solo país, México. Y la educación es la mejor herramienta para armonizarnos. Por ello es que la Constitución ya lleva, porque la incluimos, al magisterio como agente de transformación. La pandemia sacudió al mundo, el COVID sacudió a México. Hoy repensemos nuestro regreso a clases, precisamente sacudiendo al sector educativo para que nos permita desarrollarnos en la reconciliación a la que nos llama el presidente, en la salud a la que estamos obligados de cuidar, el bienestar económico que tenemos que construir, respetando, sin duda, el medio ambiente. Con este marco conceptual de una educación equitativa, es que la Constitución detiene a todo el sistema educativo en dos grandes pilares: equidad y excelencia. Con esa equidad en mente, pensemos ahora en todos los problemas y en todos los temas prácticos que nos ocupan. Llevamos 1 año y medio de realizaciones, cambio de constitución, cambios de leyes, un enorme esfuerzo de arreglar muchos temas administrativos y nos quedan muchísimos pendientes más, una basificación histórica y lo que quizá despierte hoy mayor inquietud, porque ustedes nos lo dijeron, es el regreso a clases en la nueva normalidad, es el curso remedial para el diagnóstico de los aprendizajes. Pero antes que pasar a los detalles y a las preguntas y respuestas, yo quiero ser cuidadoso con el protocolo de regreso, pues en otros países, para mantener la distancia, se han tomado decisiones que alejan a las personas o las confrontan. Nosotros no queremos cultivar el miedo del otro. Queremos sembrar una actitud de consideración hacia los demás. Es decir, cultivaremos el yo cuido del otro. Eso incluye, por supuesto, a las y los docentes y las demás figuras educativas. El Magisterio de México es insustituible. En las actuales condiciones de emergencia sanitaria, debemos redoblar los esfuerzos para cuidar la salud de todos ustedes. Por ejemplo, el uso de cubrebocas obligatorio. El aprendizaje no debe de ser lo uso para protegerme, sino lo uso para proteger a los otros. Además, quiero repetir una vez más que para garantizar la seguridad, la salud, la higiene de todos los estudiantes y docentes, regresaremos a clases solamente cuando el semáforo sanitario esté en verde. Esto es, cuando todas las actividades estén libres de restricción sanitaria.
A esta condición sumaremos 9 intervenciones o medidas que aseguren el bienestar de la comunidad escolar. Primera, la activación de los comités participativos de salud escolar, que en su mayoría se establecieron antes de salir al receso. En donde no lo hayan hecho, debe ser su primera actividad. Crearlos con la participación de madres y padres de familia, docentes y estudiantes mayores al 4º grado de primaria. Los comités serán responsables, entre otras cosas, de 5 acciones. Primero, limpieza general de la escuela. Y sin lugar a dudas, pues a partir de ahora tendrá que haber una limpieza también rutinaria. Aquí quiero señalar que lo más importante para combatir el COVID-19 es el agua y el jabón. Y no mezclarlo con otros químicos, por ejemplo, con cloro. En la Secretaría de Salud me han asegurado que entre el gel antibacterial y el agua y el jabón, es mucho más poderoso el agua y el jabón. También, segundo, hay que organizar los 3 filtros de corresponsabilidad. Si una cosa ganamos en la pandemia fue precisamente la participación de madres y padres de familia con maestros y maestros. El filtro que vamos a tener en la casa, el filtro en la entrada de la escuela y el filtro en el salón de clases. Sobre esto daremos a tiempo las guías para que con todo detalle cada escuela, cada director, cada supervisor, cada maestra y maestro sepa cuál es el protocolo. Tercero, las medidas de higiene permanentes como el lavado de manos. Cuarto, un entrenamiento formal sobre este tipo de medidas con materiales que nos ha dado y facilitado la Secretaría de Salud. Quinto, la circulación en un solo sentido dentro de la escuela en lo posible para no enfrentar las caras de las niñas y los niños y evitar así cualquier tipo de contagio con su señalización respectiva. Una segunda intervención será garantizar el acceso al agua y al jabón en las escuelas con el apoyo de las entidades federativas y los municipios. En el programa La Escuela es Nuestra se ha dispersado en las escuelas de más alta marginación, que es donde menos agua potable hay, recursos para 50,000 escuelas. Hemos logrado bajar la carencia de agua potable a la mitad desde que llegamos. Pero en donde no haya agua potable, habrá que garantizar medidas extraordinarias como poner tambos, vasijas, cualquier tipo de recipiente para que las niñas y los niños puedan lavarse las manos. Tercero, el cuidado de maestras y maestros, particularmente los que están en grupo de riesgo. Quiero decirles que vamos a abrir las escuelas cuando el semáforo esté en verde. Esto quiere decir cuando todas las actividades sociales, económicas, deportivas, culturales, comerciales estén ya en su normalidad. Entonces, así como fue el sector que primero salió para cuidarnos y para cuidar a las maestras, a los maestros, a las niñas y a los niños, así también será el último en abrir para cuidar a todos. En unos días firmaremos un convenio con el ISSSTE, precisamente para tener una atención especializada para el magisterio, tanto preventiva como curativa. El cuarto punto es muy importante y es el uso de cubrebocas que protejan nariz y boca de manera obligatoria en todos los planteles. No estamos hablando de cubrebocas profesionales. Estamos hablando de que se pueden fabricar domésticamente
estos con pañuelos, con paliacates, con pañoletas y 2 ligas. Es algo sencillo que protege mucho cuando todo el mundo lo usa. Quinto, la sana distancia en las entradas y salidas a los recreos que deben de ser escalonados. Y una cosa muy importante, la asistencia alternada a la escuela de acuerdo con el apellido. Esto último lo debe de calcular cada escuela. Cada escuela debe de decir de qué letra a qué letra entran lunes y miércoles o martes y jueves. Por ejemplo, el lunes y miércoles podrían ir de la A a la L y martes y jueves de la M a la Z. Y los viernes el 50% del grupo que por las condiciones de su receso tengan el mayor rezago. Aquí quiero hacer hincapié en que toda la escuela debe de tener la misma división por apellidos, de manera que las familias que tienen hijos en varios grados escolares puedan ir y venir el mismo día y no días variados que les complique la logística. De esta manera evitaremos que todas las familias vayan en diferentes días. Este curso remedial con el que vamos a iniciar el próximo ciclo escolar es algo muy importante y es algo que nos va a ayudar a diagnosticar a nuestras niñas y niños, buscando que sea personalizada este diagnóstico. Si vamos a tener la mitad del salón en vez de a todos completos, pues se facilitará saber qué niña y qué niño tuvo facilidades en su familia para estudiar, qué niña y qué niño no las tuvo o no pudo conectarse, no tenía televisión, en fin, que haya tenido cualquier problema. Todo esto lo vamos a hacer no para medir, sino para ayudar, para buscar que salgan adelante con el apoyo de sus maestras y maestros. Sexto, esto lo dijimos ya desde hace tiempo y me da mucho gusto ver cómo ya la Organización Mundial de la Salud lo ve como uno de los temas importantes, es maximizar el uso de los espacios abiertos. Mientras más utilicen en las escuelas los espacios abiertos, mejor. Séptimo, la suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones que congreguen a toda la escuela. Octavo, algo muy importante, vamos a tener una detección temprana. Esto quiere decir que con un solo enfermo en la escuela, vamos a cerrar la escuela durante 15 días por precaución. Y noveno, el apoyo socioemocional para docentes y estudiantes y la alarma temprana para evitar el ausentismo. Con estas medidas, dentro del semáforo verde, pues vamos a estar reiniciando un trabajo escolar dentro de un ámbito de seguridad. El regreso a clases será por estado. Esto quiere decir que algunos estados podrán iniciar clases antes que otros en función de que ya su curva de contagios no tenga riesgo, que esté precisamente en semáforo verde. Y van a retornar, como acabamos de señalar, a un curso remedial que permitirá una nivelación diagnóstica para detectar personalizadamente el nivel de aprovechamiento y posibles rezagos en los aprendizajes. Este curso durará 3 semanas, cuando menos. Y cuando se dicte el regreso a la actividad escolar, pues también haremos la limpieza profunda de las escuelas por parte del Comité de Salud, así como las labores técnicas y administrativas una semana antes del inicio de clases. Esto quiere decir que para iniciar todas las actividades debemos de estar en semáforo verde. La actividad escolar inicia cuando se inicia
lavado profundo de la escuela. En el caso de los jóvenes que cursan educación media superior, el curso remedial va a iniciar 4 semanas antes del ciclo escolar, que se ha tratado de empatar con la educación media superior. Como ya lo habíamos dicho, en las secundarias se van a eliminar los exámenes de asignación y para bachillerato y con objeto de guardar la sana distancia, se establecieron ya 4 fechas de exámenes que han sido ampliamente publicitados y están en nuestras páginas. Las maestras y los maestros, esto es algo muy importante, deben de pasar en lo posible al siguiente grado junto con sus alumnos, ya que ellos los acompañaron durante la pandemia, pues entonces los conocen mejor, saben cómo atenderlos y deben de ser responsables de este sistema de alerta temprana con el propósito de buscar personalizadamente los posibles casos de abandono escolar para que nadie quede excluido. En los talleres que ustedes presentarán hoy, vamos a atender todo esto que nos lleve a la nueva normalidad. Finalmente, amigas y amigos, quiero decirles que hay que repensar la vida escolar. No vamos a regresar al día 23 de marzo de 2020. Por la pandemia, ahora valoramos más nuestras vidas, nuestra salud, nuestras familias, nuestro medio ambiente, nuestro tiempo, nuestros espacios públicos y nuestras libertades. Por ello, iniciaremos nuevas materias y nuevos contenidos previa capacitación de lo que es una vida sana, de lo que es la salud, el ejercicio, la nutrición, el rechazo a las drogas, el equilibrio emocional. Una encuesta realizada para conocer el estado socioemocional de nuestras niñas y niños con el programa Emprende en Casa concluyó que el estado de ánimo de nuestras niñas y niños es positivo. Pese a la pandemia, 7 de cada 10 niñas y niños se sintieron felices durante sus cursos a distancia. No así los jóvenes, quienes han padecido más el aislamiento. Debemos considerar estos estados de ánimo y transmitir todas las seguridades posibles en los futuros reencuentros. Finalmente, quiero decirles que añoramos nuestras escuelas. Los extrañamos, maestras y maestros. Añoramos ver a nuestras niñas y niños en el recreo y los queremos a todos juntos de regreso. Pero queremos un regreso seguro, con el menor riesgo posible y en un ambiente armónico, de tolerancia, en donde todos se sientan al cuidado de todos, sin temores ni hostilidades. La nueva escuela mexicana ha permitido que México sea uno de los países que mejor reaccionó ante la pandemia en su sistema educativo. Y lo hizo porque desde un principio dijimos que una característica de la nueva escuela mexicana es la flexibilidad. Maestras y maestros, les agradezco enormemente el esfuerzo y los invito a que cuando regresemos a clases tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente la seguridad de que estamos transformando a nuestro país a ser un país armónico. Muchas gracias. Y ahora pasaremos a un momento de preguntas y respuestas para poder, pues, orientar sobre muchos temas que nos han acercado a lo largo de estos días previos a la presentación de este webinar. 40 minutos.
Muy bien, secretario. Muy buenas tardes a todas, a todos. Un mensaje claro de unidad nacional. Muchas gracias, secretario. Y el reto que tenemos todo el sistema educativo nacional para retornar con... Marcos, no te escuchas. No sé si tienes el micrófono conectado. Tengo el micrófono conectado, no sé si se escucha. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Bien. Bien, muchas gracias. Decía que buenos días todavía a todas las maestras y maestros. Decirles que los saludamos con afecto, con aprecio. Recibimos un mensaje muy claro del secretario Moctezuma sobre la equidad y la excelencia, los retos que tenemos como sistema educativo en torno a generar unidad nacional. Bien, secretario, tenemos agrupadas una serie de preguntas que nos han dado. Vamos a tratar de aprovechar el espacio. Reiterar también que es importante que el auditorio sepa que las reuniones presenciales que tuvo el secretario en los estados de Puebla, Jalisco, Guerrero, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, con sede en Yucatán, Durango, Nuevo León, y Sinaloa, con un espléndido desayuno que nos ofrecieron el magisterio, en reuniones presenciales con el 100% de los supervisores de esas entidades. De manera que antes de la pandemia se pudo cubrir 5,500 supervisores de 15,000 que tiene el sistema nacional, y que hoy el resto está conectado desde Aguascalientes hasta Zacatecas. Bien, tenemos la primera pregunta, secretario, en donde nos dicen qué es la Escuela Nueva Mexicana, y si pudiera abordar sobre este tema. Bien, muchas gracias, Marcos. La nueva escuela mexicana es lo que quedó definido en la Constitución y en las leyes secundarias. Es una propuesta educativa del gobierno de la República en donde lo que se busca es una educación integral, una educación para la vida, que no solo enseñe asignaturas, digamos, tradicionales, sino que considere el aprendizaje en otro sentido. Yo quiero comentar algo bien interesante. Nosotros pudimos incorporar, gracias a el Congreso de la Unión, que aprobó la iniciativa del señor presidente en mayo del año pasado, lo que es esta educación integral, en donde además de matemáticas y lectoescritura, estamos incorporando con mayor fuerza el civismo, la ética, la cultura de paz, pues todo lo que es la activación física, el deporte escolar, las artes, como lo que acabamos de ver en música. Y ahora que se está discutiendo el regreso en el mundo a clases, esta idea es la idea que empieza a ser la idea básica, que la educación, además de tener esta importancia en lectoescritura y matemáticas, tiene que ser una educación para la vida, lo cual me da muchísimo gusto porque quiere decir que en las reformas que tuvimos, pues íbamos un poquito adelantados a lo que ahora es ya una conversación global. Me permito decir que la nueva escuela mexicana no es algo que hayamos nosotros diseñado en un escritorio. Es producto de los foros estatales y de escuchar a las maestras y a los maestros, de analizar 94,000 ponencias y de aprender de quien más sabe, que es el que está frente a grupo. Entonces, la nueva escuela mexicana viene a ser una escuela en donde lo que vamos a enseñar es la nueva pedagogía mexicana, y va a ser una educación integral, una educación para la vida, organizados de una manera de aprendizaje colaborativo. Eso es de manera resumida la nueva escuela mexicana. Muy bien, señor. La segunda pregunta recurrente, secretario, es ¿cuándo se dará a conocer el nuevo calendario escolar? Bueno, yo he escuchado esa pregunta de muchas maestras y maestros.
de muchas amas de casa y de padres de familia. No queremos dar a conocer un calendario escolar hasta que tengamos la certeza de que estamos ya en una ruta firme de regreso a clases. Hasta el día de hoy, cuando damos a conocer una fecha como la que tenemos hoy, que es la del 10 de agosto, decimos que es una fecha referencial. No es una fecha firme, porque está sujeta al comportamiento de la pandemia y porque nos hemos comprometido con la sociedad mexicana, con el magisterio, a regresar solamente cuando estemos en una situación segura, de bajo riesgo, con semáforo verde. Nosotros seguimos regularmente todos los estudios que está haciendo el Consejo de Salubridad General. Y la pandemia no tiene palabra. En el mundo entero han sucedido muchísimos ensayos y errores alrededor de la apertura a la economía y alrededor de la apertura hacia las escuelas. Incluso hay países que han abierto sus escuelas y han tenido que cerrar. Entonces, cuando tengamos ya una fecha firme, inmediatamente después vamos a publicar el calendario escolar. Si ustedes me preguntan a mí, creo que en alrededor de 15 días ya tendremos el análisis del comportamiento de la pandemia, ahora que vino la nueva normalidad. Las curvas de contagio hasta la nueva normalidad nos indicaron que el 10 de agosto era una fecha razonable para abrir las escuelas. Ahora que se ha abierto parte de la economía, puede haber algún tipo de reacción, de repunte de la pandemia, por lo cual tenemos que esperar alrededor de 15 días, 3 semanas, para saber los efectos de la nueva normalidad. Sin duda, lo que sí les puedo asegurar a todas las maestras y maestros, a los supervisores, a los directores, a las autoridades educativas estatales, es que los anuncios los haremos como los hemos hecho hasta hoy, con tiempo y de una manera integral, que considere todos los aspectos del sistema educativo nacional. Esto es, las tareas previas al regreso a clases, la capacitación previa al inicio de las clases para ver qué significa el periodo remedial, este periodo de nivelación, para ver qué significan la nueva asignatura de vida saludable. Para todo habrá tiempo previsto para que puedan hacer su trabajo nuestras maestras y maestros. Pero no se me hace serio dar un calendario escolar y que las familias y los maestros empiecen a planear sobre ello y que después este vaya a cambiar. El ancla para dar el calendario va a ser el inicio de clases y eso seguramente tendremos ya una idea mucho más firme en un par de semanas. Muchas gracias. Muy bien, señor. La siguiente pregunta es: ¿de qué manera se llevará a cabo el proceso de promoción horizontal mediante el sistema de carrera profesional para las maestras y maestros? ¿Ha habido? Esto es algo muy importante y además, pues es algo de lo que hemos estado trabajando mucho en beneficio del magisterio. Y yo le pediría a Francisco Cartas que él nos contestara esta pregunta, ya que he visto en las preguntas que nos hicieron llegar, pues muchos temas referidos a todo este sistema de profesionalización, de promociones horizontales, verticales, de exámenes del magisterio. Francisco, por favor. Sí, señor secretario, muchas gracias. Buenos días a todos.
Buenos días, maestras y maestros. Su servidor Francisco Cartas Cabrera, titular de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Con relación a la pregunta que se formula, hace ya al inicio del año se preparó el programa de promoción horizontal para las maestras y maestros. Este programa de promoción horizontal que sustituye al que estaba establecido con base en la ley del servicio profesional docente, consta de 8 niveles. El anterior programa contaba con 7 niveles que se iniciaba con un porcentaje de despegue con relación al sueldo base del 35% y que llegaba hasta un 180% con 7 niveles. En este programa que hemos elaborado, contempla 8 niveles con un porcentaje que van del 35 al 205%. Se define la permanencia en cada uno de los niveles de 4 años para la promoción. Hay una diferenciación entre la aplicación de la promoción horizontal para aquellos que laboran en zonas urbanas y con relación a aquellas maestras y maestros que laboran en zonas marginadas. En el caso de las zonas marginadas, aplica un porcentaje de despegue con relación al concepto 0,7 del 41% en el nivel 1 y del 247% en relación con el nivel, del nivel 8 con relación al 0,7. En la ley anterior tenía como máximo 222%. Este documento que elaboramos y de acuerdo con lo que establece la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, fue presentado en su momento antes del término de los 180 días que establecía la ley a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los efectos del impacto presupuestal y la revisión correspondiente en cuanto a las aplicaciones de este sistema. Derivado de la pandemia y relacionado con la contingencia sanitaria, todavía no ha sido autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que creemos que en un tiempo razonable se emitirá esta autorización para hacerla del conocimiento de todos los maestros y procederemos desde luego a la emisión de las convocatorias y todo el proceso que esto implica para llevar a cabo su instrumentación. Este sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Francisco. La cuarta pregunta, que ha sido muy recurrente, es ¿en qué consistirá la asignatura de vida saludable? Muy bien, esta asignatura es, digamos que el eje de lo que podemos decir enseñar para la vida. Parece mentira un país como México, que tiene, por ejemplo, una crisis en materia de diabetes. La diabetes, los especialistas de salud no se refieren a ella ya como una enfermedad, sino como una epidemia. Y la diabetes surge en buena medida por una mala nutrición.
por falta de ejercicio, por falta de una vida saludable. Muchas de las personas, la mayoría de las que desafortunadamente están perdiendo la vida por el COVID, son personas que están enfermas de diabetes, otras de hipertensión, otras por obesidad. Entonces tenemos que enseñarle a nuestras niñas y niños que para tener una vida feliz, para tener bienestar, para estar bien, eso es el bienestar, necesitan saber qué comer, cómo ejercitarse, cómo tener actividad física, cómo manejar sus emociones. Y eso es educar para la vida, precisamente. Entonces, esta materia va a tratar sobre todo ello. Estamos trabajando con muchas diferentes dependencias, fundamentalmente con la Secretaría de Salud, con el Instituto Nacional de Salud Pública, con instituciones que han dedicado mucho tiempo a ver estos temas para poderlo incorporar dentro de la currícula y que podamos tener dentro de esta materia todas esas enseñanzas. Muchas de ellas ya existen, pero están totalmente, digamos que dispersas en otras materias y como parte de la currícula. Estábamos viendo que casi hay 5 horas de materias o de contenidos relacionados con la vida saludable. Queremos darles orden, queremos además hacer una asignatura que también tenga su tiempo para poder enseñar a nuestras niñas y niños cómo cuidarse para tener una vida equilibrada, feliz, lo que llamamos nosotros de bienestar. Y en esto también incluir cuestiones como qué es lo que le pasa al cuerpo cuando uno toma alcohol, cuando consume drogas, cuando está pues con vicios que de una u otra forma gradualmente van acabando esa salud. Todo esto es parte de esta nueva asignatura que también se relaciona con el medio ambiente, porque no podemos tener una vida saludable si no tenemos un medio ambiente que la permita. Entonces, es un paquete muy interesante, es un paquete que va a ser muy útil para todos y en ese sentido es que se está diseñando y habrá una capacitación previa al inicio del ciclo escolar para ello. Muy bien. La quinta pregunta es, ¿qué función tendrá el docente de educación física en la nueva materia, justamente de vida saludable? Va muy ligado al tema anterior. Pues sí, tenemos, como ustedes saben, varios niveles. Uno es el buscar que la población en general y nuestras niñas y niños tengan mayor actividad física, que tengan también deporte escolar, que tengan educación física. O sea, son 3 niveles y en eso pues has estado trabajando tú, Marcos, no sé si quieras comentarnos algo. Sí, señor. Justamente los trabajos que nos ha encargado de coordinación con la Secretaría de Salud han sido extraordinarios. Por primera vez en la historia observamos el entusiasmo que tiene el sector salud por ver que en los contenidos educativos se inserte temas que tengan que ver con la salud pública, con la prevención de enfermedades, con que los mexicanos lleguen en menor proporción a los hospitales, que abatan costos en los hospitales, y esto tiene que ver con la educación desde inicial, desde preescolar, y justamente el deporte tiene que ampliarse. Nos instruyó el año pasado en el ciclo escolar tener activación física cierto tiempo, vemos que ha sido insuficiente, entonces tenemos que promover el deporte escolar, con las consideraciones obviamente que tenemos de aislamiento social en cuanto haya vacuna y se recupere, pero el mensaje es claro, el bienestar no va acompañado si no hay salud, y la importancia en este tema es fundamental para la educación física, para los profesores de educación física, mandarles el mensaje de que
se vuelve importantísimo. Hemos detectado en datos infantiles que el 30% de los niños de 4 a 11 años ya tienen sobrepeso y que el 30% mayores de 19 años ya tienen diabetes. Y algo muy trágico es que del 30,000 muertos que tenemos fallecidos lamentablemente en el país por la circunstancia del COVID-19, 10,000 de ellos tienen registro de diabetes en el sector salud. De manera que es muy relevante esta asignatura, secretario. Continuaríamos con la siguiente pregunta. Sí, nada más quiero concluir, Marcos, diciendo que recordemos que los griegos hablaban de una mente sana en un cuerpo sano. Y nosotros estamos incorporando las emociones. Entonces, en todo este tema de vida saludable, vamos a tener una mente sana en un cuerpo sano, en un corazón sano. La siguiente pregunta que agrupamos, porque también es muy relevante, tiene que ver con este tema, hay mucha preocupación sobre ello. Yo creo que es por los datos que Salud ha hecho públicos. ¿Qué medidas se tomarán para las tiendas escolares ahora que se ponga en marcha la asignatura de vida saludable? Bueno, en primer lugar, yo quiero reproducir las palabras del señor presidente, que hace muy poco tiempo que le preguntaron esto. Él decía que no se trata de prohibir, se trata de generar una conciencia, una convicción, una conducta, y que nos lleve a que seleccionemos lo mejor para nuestras niñas y niños y para nuestros jóvenes. Por poner un ejemplo, nosotros tenemos que ir en contra del exceso de consumo de azúcar, del exceso de consumo de sal, del exceso de consumo de grasas. Entonces, si se prohíbe, por decirlo de alguna manera, un refresco embotellado, es probable que como alternativa se vendan aguas frescas, pero hechas con una agua que no necesariamente es de la mejor calidad y con azúcar refinada, de mala calidad, y que resulte para la salud, pues, peor el remedio que la enfermedad. Entonces, tenemos que hacer las cosas con inteligencia. Las propias niñas y niños, las familias tendrán que elegir su consumo, pero también buscar en las etiquetas de los productos qué es lo que hace daño y qué es lo que no hace daño. Si buscamos, por ejemplo, promover el consumo de agua potable, que es lo más sano, pues también tenemos que ver que en las escuelas haya agua potable. Entonces, son los temas que estamos analizando, pero no se trata de buscar una salida fácil que luego es contraproducente. Prohibir es muy fácil, pero lo que queremos no es otra cosa más que lo más difícil, cambiar la cultura. Pero se cambia con inteligencia, con claridad y con tiempo. Entonces, habrá normas muy claras para que se sigan en las escuelas, pero no se trata de buscar de la noche a la mañana ese cambio de cultura que puede tener una salida lateral que en vez de ser benéfica, sea dañina para la salud de nuestros adolescentes, jóvenes, niñas y niños. La siguiente pregunta recurrente, sobre todo ya con la preocupación del regreso a clases en la nueva normalidad, es qué vamos a hacer si no contamos con aulas amplias y tenemos un número exagerado de alumnos por aula. Este es un tema muy complicado, es un tema estructural. Hay escuelas que tienen muy pocos alumnos, hay escuelas que tienen muchos alumnos. Generalmente se habla de promedios, pero los promedios no ayudan porque la realidad
es esa de que en algunas escuelas hay demasiados alumnos. El curso de nivelación remedial nos va a ayudar precisamente a manejar grupos más pequeños y además nos va a dar tiempo a que acabe de erradicarse el tema de la curva de contagios, porque también tiene esa virtud que es una medida que aunque se tome con semáforo verde, pues es una medida también de distanciamiento. Ahora, tenemos que seguir invirtiendo en las escuelas, en su infraestructura, en su mantenimiento, en su mejoramiento. El señor presidente dispuso de un programa que se llama La Escuela es Nuestra, que ha sido muy exitoso. Ya hemos trabajado en 50,000 escuelas en donde se les dé el recurso de manera directa para que mejoren la infraestructura escolar. Y este programa va a ser de entregas de recursos anualmente. Nunca la escuela había tenido recursos para transformar su infraestructura de esta manera. Entonces, ese programa se va a profundizar. Vamos a seguir mejorando en la medida posible, coordinados con los gobiernos estatales, la infraestructura escolar, pero tampoco va a ser un cambio de la noche a la mañana. Lo que sí es que buscamos que se utilicen también los espacios abiertos y vamos con, por ejemplo, con estas domos que sirven en los lugares donde hay mucho sol para que se utilicen los patios, a seguir invirtiendo en dar mayor oportunidad de espacios escolares. Me informa Marlene Mendoza, la maestra Marlene Mendoza, nuestra directora general de gestión educativa, que estamos llegando a los 100,000 registros, por lo cual hemos llegado al tope de los, nos han acompañado, como lo señaló al principio, jefes de sector, ATPs, directores y sobre todo la totalidad de los supervisores. Muchísimas gracias a todos por esta extraordinaria participación que hemos tenido en este diálogo con el secretario. La siguiente pregunta es: ¿cómo se prepara la nueva escuela mexicana ante la contingencia sanitaria y la nueva normalidad? Bueno, creo que eso ya lo pudimos señalar con las 9 intervenciones y siguiendo esas 9 intervenciones, creo que vamos a poder tener un regreso a clases ordenado y seguro. Eso es lo más importante. Nos han comentado que han recibido muy bien estos planteamientos en el último Consejo Técnico Escolar y en las orientaciones que se han enviado. Hay muchos comentarios positivos en ese sentido. Y la novena pregunta es: ¿en qué momento deben conformarse los comités de salud y si aún estamos en semáforo rojo? Bueno, los comités de salud se debieron de haber conformado entre el 16 y el 20 de marzo, antes de salir al receso. Si no se formaron, se tendrán que formar en el primer y segundo día de inicio de actividades escolares. En semáforo verde, o sea, no vamos a reunir a los padres de familia, a los maestros, a los alumnos en la escuela para nada, no solo para las clases, para nada, si no estamos en semáforo verde. Entonces, ese es el tema que en mi exposición comentaba yo. Cuando hablemos de inicio de actividades escolares, se va a iniciar todo el proceso de creación de los comités o de echar a andar de nuevo los comités de limpieza escolar, de capacitación, previos al inicio de las clases. Pero siempre trabajaremos en semáforo verde. Correcto. Muy bien, nos queda una última pregunta por el tiempo y para poder escuchar al doctor Javier García Diego. Quisiera, antes de planteársela, secretario, hacer un reconocimiento, un agradecimiento muy especial a Carlos Anaya de Google por la coordinación técnica junto con Jimena Saldaña, su secretaria particular.
también a Juan Ramón Flores por el trabajo coordinado que ha realizado, a la maestra Fernández Heraldez y a Gerardo Orantes. La 10ª pregunta es: ¿cuáles son los aspectos que vamos a enseñar como parte de la formación cívica y ética en el próximo ciclo escolar? Mucho interés en esta pregunta. Bueno, esta materia es una materia que nos va a ayudar precisamente a definir la nueva escuela mexicana, porque tenemos que enseñarle a nuestras niñas y niños, a nuestros adolescentes y jóvenes, a convivir, a trabajar con solidaridad, a ser inclusivos, a buscar e integrar una vida en donde no solo se desarrollen ellos en lo individual, sino también se desarrolle el medio en donde ellos actúan e influyen. Esto es pues una visión que nos lleva precisamente a lo que llamamos el aprendizaje colaborativo, a saber que como tejido social tenemos una fortaleza mucho mayor que cuando somos exclusivamente una célula individual. Si vemos en términos biológicos, una célula no es nada si no pertenece a un tejido. Y ese es el tejido que queremos construir a través de la formación cívica y ética, a través de empezar a dar filosofía para niños, a que se pregunten precisamente cuál es la mejor forma de vivir en lo personal, en lo familiar y en lo colectivo, para una convivencia armónica, para una convivencia respetuosa. Queremos inculcarles la honradez y la honestidad, pero la honestidad en todo el ámbito amplio de la palabra, no solamente en el pecuniario. Queremos que sean personas que sepan manejarse sin mentir, con verdad, buscando siempre alcanzar valores cada vez mayores. Es una formación en valores y queremos que sean enamorados de México, que realmente tengamos a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes que conozcan a nuestro país, que vean su diversidad, que se enamoren de él, que trabajen por y para él. Y esto es algo muy importante. Queremos entonces una generación de mexicanos productivos, incorruptibles, solidarios y que realmente sean un ejemplo mundial de lo que es una educación en valores. Y esto, sin lugar a dudas, es parte de las grandes tareas que tenemos enfrente, porque tenemos que dar siempre el ejemplo. Yo quisiera, antes de concluir, agradecer la presencia de tantas personas que nos están en este momento viendo y escuchando. Ha sido tan grande la participación que no podemos pues responder al chat y no podemos tener una interacción más directa que lo que pudimos recoger al principio. Pero iremos perfeccionando cada vez más la forma de comunicarnos con ustedes para lograrlo. Y también, pues, volver a agradecer su conducta durante la pandemia, porque realmente las maestras y los maestros han dado un ejemplo de profesionalismo. La revalorización del magisterio la lograron ustedes con su trabajo. Hoy toda la sociedad mexicana está diciendo qué buenos y qué buenas maestras tenemos. Todo lo contrario hace muy poco tiempo, que toda la información era en contra del magisterio. Hoy México está orgulloso de sus maestras y sus maestros por cómo trabajan, porque los conocieron de a de veras. Y por eso los quiero felicitar una vez más. Y ahora sé que hay muchas dudas, sé que hay muchas preguntas y no quiero que nos quedemos
sin conocerlas y sin responderlas. Entonces vamos a poner un link para que todo aquel que tenga dudas pueda entrar a este link y poner ahí sus dudas y sus preguntas. Aquí la tienen, es un link que se llama shorturi.at y luego ahí viene la clave IPWQX, unas con minúscula, otras con mayúscula, por favor cópienlo y ahí hagan sus preguntas. Antes de pasar a la maravillosa conferencia que nos va a dar el historiador García Diego, quisiera concluir con un video de nuestras orquestas de la nueva escuela mexicana, porque nos demuestra cómo son nuestras niñas y niños, el talento que tienen. Adelante con el video. Muchas gracias a todos. Ya saben que se les quiere mucho y es un honor trabajar en el sector educativo con el magisterio mexicano. Ahí dice ya. Está muy bajo el volumen. Está muy bajo el volumen. Está bien,
Me dicen cuando hable ya, ¿eh? Espléndida la interpretación de nuestros chavos en toda la República, muchas felicidades. Y ahora sin mayor introducción, porque ya lo hicimos al principio, le damos la voz a Javier García Diego, presidente de la Academia Mexicana de Historia, expresidente del Colegio de México y sobre todo amigo de las maestras y los maestros. Y me da muchísimo gusto, Javier, tenerte el día de hoy. Adelante, por favor. Gracias.